Imagina a un hombre que de día parecía un ciudadano ejemplar, empresario, voluntario en su comunidad y hasta payaso en fiestas infantiles, pero de noche se transformaba en uno de los asesinos más aterradores de la historia. Su nombre, John Wayne Gacy, el payaso asesino. Detrás de la sonrisa pintada y el disfraz colorido se escondía un secreto macabro. Más de 30 jóvenes desaparecieron, y la verdad estaba enterrada bajo el suelo de su propia casa. Hoy te contaré su historia completa, desde su infancia marcada por abusos, hasta su captura y ejecución. Un relato que revela cómo la oscuridad puede ocultarse detrás de la máscara más inocente. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores y recordados de la historia. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia trabajadora marcada por el conflicto y el miedo. Desde sus primeros años, su vida estuvo envuelta en una atmósfera de tensión constante. Su padre, John Stanley Gacy, era un hombre alcohólico, autoritario y violento que descargaba su frustración sobre su hijo. Lo insultaba, lo golpeaba y lo llamaba marica y débil, palabras que se grabaron en la mente del pequeño John como heridas que nunca cicatrizaron. Su madre, Marianne Ellen Robinson, intentaba protegerlo, pero su presencia no bastaba para detener el abuso. Gacy creció entre el miedo y la humillación, buscando desesperadamente la aprobación de un padre que jamás se la concedió. Esa infancia de maltrato emocional y físico moldeó una personalidad insegura, reprimida y profundamente dañada. Durante su adolescencia, Gacy comenzó a descubrir su orientación homosexual, un aspecto de sí mismo que ocultó con vergüenza y temor. En los años 50, ser diferente era motivo de rechazo, y en su hogar, esa verdad habría sido motivo de violencia. Así, aprendió a vivir con una máscara, la del hijo obediente, el joven trabajador, el ciudadano correcto. Pero bajo esa fachada, el resentimiento y la confusión crecían en silencio. En 1964, buscando encajar en el molde del sueño americano, Gacy se casó con Marlene Myers, hija de un empresario local. Parecía que su vida finalmente tomaba rumbo, tenía una esposa, 2 hijos y un empleo estable administrando los restaurantes de su suegro. Sonreía en las fotografías familiares, asistía a reuniones comunitarias y se mostraba como un hombre ejemplar. Sin embargo, esa aparente normalidad era solo una ilusión. Detrás de la sonrisa y el traje de padre de familia, el monstruo que había nacido en su infancia, alimentado por el odio, la represión y el deseo de control, comenzaba a despertar. En los años 60, mientras vivía en Waterloo, Iowa, Gacy se unió al Club Social Hayes, una organización que en apariencia promovía actividades comunitarias y de liderazgo. Pero en su interior, el ambiente estaba cargado de excesos, consumo de drogas, intercambio de esposas y prostitución. Fue en ese entorno donde Gacy encontró el espacio perfecto para dar rienda suelta a sus impulsos. Allí comenzó a abusar de jóvenes, aprovechando su posición y la confianza que generaba. En 1968, uno de esos adolescentes lo denunció por agresión sexual, un hecho que destapó la verdadera naturaleza de Gacy. El juicio lo condenó a 10 años de prisión, pero gracias a lo que se consideró buena conducta, solo cumplió 2 años. Este episodio marcó el inicio oficial de su historial criminal, aunque la justicia aún no alcanzaba a dimensionar el monstruo que estaba emergiendo. Al salir de la cárcel, Gacy regresó a Chicago, donde su madre le compró una casa en Norwood Park, un vecindario de clase media. A simple vista, era una vivienda tranquila, con jardín y fachada típica de suburbio norteamericano.
pero en su interior, ese espacio se convertiría en el escenario de sus crímenes más atroces. Fue allí donde atrajo a jóvenes con promesas de trabajo en su empresa de construcción, y donde ocultó los cuerpos de sus víctimas en el subterráneo de la casa. Lo más perturbador es que, mientras cometía estos asesinatos, Gacy seguía cultivando su imagen pública, participaba en actos comunitarios, organizaba eventos sociales y se mostraba como un miembro activo del Partido Demócrata. Incluso llegó a fotografiarse con figuras políticas locales, reforzando la ilusión de ser un hombre respetable. Así nació su doble vida, el empresario y voluntario de día, y el depredador nocturno que transformaba su hogar en una tumba clandestina. La contradicción entre ambas facetas es lo que convirtió su historia en una de las más inquietantes del mundo. A mediados de los años 70, John Wayne Gacy había perfeccionado su doble vida. De día era un empresario respetado, miembro activo de su comunidad y voluntario en eventos locales. Pero detrás de esa fachada, comenzaba a construir una identidad que se convertiría en el símbolo más perturbador de su historia, Pogo el payaso. En 1975, Gacy creó su alter ego y se unió al club de payasos local llamado Jolly Jokers, un grupo que participaba en fiestas infantiles, hospitales y eventos benéficos. Con su rostro cubierto de pintura blanca, labios rojos exagerados y una sonrisa que parecía congelada, Pogo se transformó en su máscara perfecta. Su amor por entretener a niños y adultos era visto como un gesto noble, una muestra de empatía y compromiso social. Nadie imaginaba que aquel hombre alegre escondía una oscuridad inimaginable. El disfraz de payaso no era solo una herramienta para divertir, era también una forma de ocultar su verdadera naturaleza. Bajo la sonrisa pintada, Gacy encontraba libertad. Pogo le permitía moverse entre la gente sin levantar sospechas, acercarse a jóvenes con facilidad y mantener intacta su reputación. La figura del payaso amable se convirtió en su escudo y, al mismo tiempo, en el reflejo de su mente retorcida, una mezcla de control, manipulación y deseo de poder. Entre 1972 y 1978, mientras su comunidad lo veía como un hombre generoso, Gacy cometía sus crímenes más atroces. Atraía a jóvenes con promesas de trabajo en su empresa de construcción, los llevaba a su casa en Norwood Park, y allí, en el silencio del semisótano, su verdadera personalidad emergía. La mayoría de sus víctimas fueron enterradas bajo el suelo de esa misma vivienda, un lugar que se convirtió en el epicentro de su horror. Lo más inquietante es que, incluso mientras continuaba con sus actos, Gacy seguía participando en desfiles y fiestas disfrazado de Pogo, riendo y saludando a las familias de su vecindario. Esa imagen, el payaso sonriente que escondía un asesino, se transformó en un símbolo universal del miedo. Pogo no solo era un personaje, era la manifestación física de la dualidad humana, del contraste entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Durante años, las desapariciones de jóvenes en los suburbios de Chicago parecían casos aislados. Pero a finales de 1978, los patrones comenzaron a coincidir. Todos los desaparecidos eran varones, muchos habían tenido contacto con un empresario local llamado John Wayne Gacy. La comunidad, acostumbrada a verlo en eventos y desfiles, jamás imaginó que detrás de su sonrisa se escondía el responsable de una serie de crímenes que pronto estremecerían al país. El principio del fin llegó el 11 de diciembre de 1978, cuando Robert Past, un adolescente de 15 años, desapareció tras hablar con Gacy sobre una posible oferta de trabajo. Su madre, preocupada, acudió de inmediato a la policía. Aquella denuncia fue el punto de partida de una investigación que cambiaría su historia. Los agentes comenzaron a seguir los pasos de Gacy y pronto descubrieron inconsistencias en su relato. Su comportamiento se volvió errático,
alternaba entre la cooperación y la hostilidad, intentando mantener su fachada de ciudadano respetable. Sin embargo, las pruebas se acumulaban. Testimonios, rastros físicos y coincidencias en las fechas de desaparición apuntaban directamente hacia él. El 21 de diciembre de 1978, la policía obtuvo una orden de registro para inspeccionar su vivienda en Norwood Park. Lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla imaginable. En el espacio subterráneo de la casa, los investigadores hallaron los restos de varias víctimas enterradas cuidadosamente bajo el suelo. Con cada descubrimiento, el horror se hacía más evidente. La casa del payaso amable era, en realidad, el escenario de una tragedia inimaginable. La noticia se propagó rápidamente. Los medios cubrieron el caso día y noche, y la comunidad quedó paralizada ante la revelación. El hombre que había participado en fiestas infantiles y campañas políticas era ahora el protagonista de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia moderna. Gacy fue arrestado y acusado de múltiples homicidios. Su captura marcó el final de una era de terror y el inicio de una larga batalla judicial que revelaría los detalles de su doble vida. El contraste entre su imagen pública y la realidad de sus actos se convirtió en un símbolo del engaño y la oscuridad que puede esconderse tras una sonrisa. Tras su arresto, John Wayne Gacy confesó haber asesinado a más de 30 jóvenes, revelando detalles que estremecieron a la opinión pública. En sus declaraciones llegó a decir que él mismo era el juez, jurado y verdugo de sus víctimas, una frase que dejó claro el nivel de frialdad y control con el que actuaba. El proceso judicial fue uno de los más mediáticos de la época. En 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. La magnitud del caso lo convirtió en un símbolo del horror y en un recordatorio de cómo alguien con apariencia de ciudadano ejemplar podía ocultar una vida marcada por la violencia y el engaño. Durante más de una década en prisión, Gacy mantuvo una presencia inquietante. Concedió entrevistas en las que intentaba justificar sus actos o minimizar su responsabilidad y se dedicó a pintar cuadros, muchos de ellos con la figura de payasos. Estas obras, lejos de ser simples expresiones artísticas, se convirtieron en un reflejo perturbador de su alter ego y en objetos de fascinación macabra para el público. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, la sentencia se cumplió. Gacy fue ejecutado por inyección letal en Illinois. Su muerte cerró un capítulo oscuro de la historia criminal estadounidense, pero no apagó el impacto de sus crímenes. Su caso ha inspirado libros, documentales y películas, todos intentando responder a la misma pregunta: ¿cómo un hombre aparentemente normal, integrado en su comunidad y con una vida pública activa, pudo cometer actos tan terribles? La dualidad entre su fachada respetable y su verdadera naturaleza lo convirtió en uno de los asesinos más recordados y estudiados del mundo. La historia de John Wayne Gacy no es solo la de un asesino serial, sino la advertencia de que la oscuridad puede esconderse detrás de la máscara más inocente. Su legado, marcado por el miedo y la incredulidad, sigue siendo un recordatorio de que las apariencias engañan, y que incluso el rostro más sonriente puede ocultar el horror más profundo. Después de conocer esta historia, ¿tú crees que la maldad puede esconderse detrás de una sonrisa? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Si este relato te atrapó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el video para que más personas descubran estas historias que estremecen la realidad. Y recuerda, en el canal encontrarás más casos como este, cada uno con su propio secreto esperando ser revelado. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.